Estoy completamente seguro que en las noticias, en la televisión mejor dicho, cuando hablan del tiempo, siempre dicen lo mismo, que cuando aumenta la contaminación atmosférica, aumenta la temperatura. Sin embargo, tú sabes que yo soy científico, soy físico, y voy a preguntarte algo. ¿Quieres saber cuál es la verdadera relación que existe entre la contaminación y la temperatura de un planeta? Esta es la verdadera relación que hay entre la contaminación y la temperatura del planeta Tierra, aunque se puede evidentemente extrapolar a cualquier otro planeta. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá mucha gente considere como algo demasiado abstracto, ¿no? Algo que se va, pues, así, ¿no? Demasiado vital por las nubes y que incluso, ¿no? Que se nos escapa de nuestro control. Pero, precisamente, pues, de hecho, es algo que forma parte del día a día, ¿no? Que forma parte de nuestra vida. Y que muchas empresas y muchas personas te lo ocultan. No quieren que lo sepas. Entonces, por esa razón, te invito justamente a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, esto sobre todo súper importante. ¿Me estás viendo desde Meta? Bueno, pues entonces pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿me estás viendo desde YouTube? Bueno, pues entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, ¿vamos? ¿Qué nos vamos? Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, sed más que bienvenidos. Mi nombre, para la gente que no me conozca, es Juan Carlos. Y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de nada, y esto es sobre todo súper fundamental, esta es la verdadera relación que existe entre la contaminación, ¿vale?, y la temperatura de un planeta. En este caso hablamos del planeta Tierra. Vamos adelante. Se nos ha enseñado que a lo largo de la historia de la humanidad, en particular a partir de la primera revolución industrial, como empezamos a emitir gases, y cada vez más gases, y cada vez más, y cada vez más, y más, y más, hemos acabado contaminando toda la atmósfera. O sea, toda. Y que está todo contaminado y que es imposible, pues, vamos a decir, llevarlo, ¿no?, a su punto original. Porque el daño que hemos hecho es demasiado grave. Bueno, ¿y si te digo que hay un estudio científico del que te voy a hablar hoy que hace que todo lo que acabo de explicarte al principio de este vídeo se caiga tal cual al suelo? ¿En serio? ¿Y si te digo esto realmente? Bueno, pues vamos a hablarnos justamente. Mira, es cierto que desde hace 2 siglos, un poquito más, hemos comenzado pues a emitir contaminación, a emitir suciedad hacia arriba, hacia la atmósfera, hasta incluso llegar a niveles alarmantes. Sin embargo, una cosa que está total y absolutísimamente clara es que el ser humano, evidentemente, ha mejorado los sistemas de filtración, por ejemplo, de la contaminación del aire, los sistemas, por ejemplo, de filtración de las aguas residuales. Poco a poco ha ido sustituyendo procesos altísimamente contaminantes por otros procesos que son muy limpios o que no contaminan tanto, ¿vale? Entonces, hemos alcanzado, de hecho, ¿no?, pues grandes huellas y grandes resultados. Sin embargo, los medios de comunicación, en particular la gente que se dedica al tiempo, se dedica a decir eso. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño viaje. Nos vamos a la época entre los años 60, ¿vale?, finales de los 60, principios de los 60. Un estudio realizado por grandes científicos estadounidenses, ¿vale?, que no estamos hablando del vecino de enfrente que dice no, estamos hablando de grandes científicos, descubrieron que durante esa época
donde se había producido una industrialización, poco a poco, ¿no?, de ciertas zonas del país, empezaron a medir, por un lado, la tasa de emisión de gases de efecto invernadero, es decir, gases, por ejemplo, pues, como el dióxido de carbono, el cual se mide con una magnitud que se llama ppm. P de parte, P por y M millón. Por ejemplo, pues aparecen 20, 50, 60, 100 ppm. Pues 100 ppm son 100 partes, 100 partículas por millón de partículas que hay, ¿vale? O sea, que de cada millón de partículas que hay, vamos a poner en el aire, 100 de esas son de contaminación. Cuanta mayor sea esa cuantía, menos es la contaminación, ¿vale? Se entiende, ¿no? De todas formas, si tenéis cualquier duda o pregunta, lo tenéis justamente aquí debajo. Entonces, en esa misma década, más o menos hablamos de los 60, se midió la evolución de la temperatura del planeta Tierra. Entonces, vieron que esa gráfica también crecía. Crecía de manera lineal. Es más, imaginaos, ¿no? Si esto es, por ejemplo, una gráfica donde este es el eje horizontal y este es el eje vertical, aquí medimos el tiempo y aquí, en este eje, medimos, por ejemplo, en el caso de la evolución de la contaminación, los gases de emisión de efecto invernadero que dañan a la atmósfera. Esto era principio de la década y esto era final de la década. Entonces salía una gráfica tal que así, ¿vale? Como una línea creciente. En el caso de la temperatura, también justamente ocurrió lo mismo. Era una gráfica que de hecho subía. Entonces, los científicos, muchos de los científicos, dijeron, vale, cuando aumentamos la contaminación, cuando aumentamos la tasa de contaminación, entonces también aumentamos la temperatura. Y de ahí empezaron a nacer todas las corrientes y todos estos movimientos ecologistas, ¿no? Mejor dicho, de tenemos que disminuir la contaminación y tal, ¿no? Y sí, y nació, oye, pues mira, como una forma de mejorar la propia sociedad. O sea, nació justamente pues, para eso, ¿no? Para ayudar a las personas. Sin embargo, en la década siguiente volvieron a repetir el experimento. Dijeron, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y literalmente esto fue lo que salió. No quieren que lo sepas. De hecho, vas a flipar en colores cuando veas esto que te voy a decir. Nuevamente tomamos nuestra gráfica, ¿vale? Que es súper fácil construir con un dedo índice y con un pulgar, pues puedes construir una gráfica. Y en la línea del tiempo, que es esta de aquí, o sea, la línea del tiempo en el eje horizontal, mientras que en la línea del nivel de contaminación aparece en nivel vertical. Nuevamente vuelve a aparecer una línea, ¿vale? Una función lineal creciente. Y cuando midieron la temperatura, durante esa década, uno pensaría, vale, como la contaminación sigue subiendo, entonces la temperatura debería subir. ¿Y adivináis cómo salía la temperatura? Después de 10 años de mediciones, la temperatura bajaba, decrecía. Y ahí, esa teoría científica se cayó al suelo. Ya no funcionaba. Porque, o sea, vale, nosotros, esos científicos crearon una hipótesis que se reforzaron en esos datos y la convirtieron en teoría diciendo que cuando aumenta la cantidad de dióxido de carbono, entonces también aumenta la temperatura. Entonces, ¿cómo puede ser que a la década siguiente, cuando aumenta ese nivel de contaminación, esté disminuyendo la temperatura? ¿Puede ser que haya algo que esté mal? ¿Puede ser que nos hayamos confundido? Bueno, pues la respuesta es sí. De hecho, para ello hay que estudiar un poquito sobre astrofísica y física nuclear y de partículas. Pero como este vídeo no es el caso de esto, pues vamos a simplificarlo todo súper rápido. Sabemos que el Sol, la estrella que brilla, ¿no? allí justamente allí arriba y tal, y que da fotones a la Tierra, tiene un ciclo de actividad. Eso tiene un nombre. Se llama
el ciclo de actividad solar. Ese ciclo de actividad tiene pues, unos máximos y unos mínimos, pero en general regula la temperatura del planeta. Y ahora me preguntarás, ¿no? A todo esto, sobre todo, súper importante. Bueno, pero ¿por qué realmente todo esto? Y es que resulta que se ha medido en laboratorio y en la naturaleza se ha medido que el Sol tiene un máximo, una distancia entre el máximo y el mínimo de su actividad solar de unos 11 años aproximadamente. De tal manera que en un año alcanza el valor máximo, por poner un ejemplo, y a los 11 años siguientes alcanza el valor mínimo. Una vez más, junto con esas mediciones que habían hecho en los años 60 y también en los años 70, también midieron el ciclo de actividad solar y observaron que en el primer caso, de la misma forma que la temperatura aumentaba, ¿vale? La temperatura durante esa década aumentaba, el ciclo la actividad solar también aumentaba. De misma forma que a la década siguiente midieron que la temperatura disminuía y que entonces, y que la actividad solar también disminuía. Claro, aquí realmente no empezamos a darnos cuenta. Esto tiene más sentido. Sí que tiene más lógica realmente. Y es que el Sol, o cualquier estrella que forma un sistema solar, un sistema estelar, ¿no? Sería más bien la palabra, regula la temperatura de los planetas, independientemente del nivel de contaminación que nosotros hagamos. Y es que, bueno, esto no sé si lo sabéis, la cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera e incluso que el ser humano ha provocado, creo recordar que era del 0,04%. O sea, no llega ni a la mitad de un 0,1%. ¿Sabéis lo que quiere decir todo esto? Que sí, hemos contaminado, hemos emitido gases de efecto invernadero, hemos dañado, hemos hecho todo ese tipo de cosas, pero en el hipotético caso de haber provocado algún daño en la atmósfera, el daño ha sido tan irrisorio que prácticamente es imperceptible. O sea, así de claro. Entonces, bueno, pues deciros con todo esto que la próxima vez que veáis el tiempo y que veáis este tipo de datos, aseguraos, mirad muy bien, aseguraos realmente de lo que os están diciendo. Porque aquí, en Mente Ecologista, vamos a hablar única y exclusivamente de la ciencia y con la verdad por delante. Para ello creé realmente Mente Ecologista. El problema de todo esto es que todo se ha construido alrededor en base al dinero. Pero hay dos formas de generar dinero. La primera es mediante el miedo y asustando a la gente y acojonando a la gente. Y la segunda es diciendo la verdad. Otra cosa es que la verdad no impacte tanto como, ¿no? Pues como cualquier noticia que se exagere, que se haga catastrofista, que se lleve incluso a los límites. Y que por supuesto, deciros que por mucha actividad industrial, que por mucha industria y que nosotros hagamos y que de hecho seguimos haciendo, no vamos a llegar, al menos por ahora, no vamos a llegar, y con el dióxido de carbono de por medio estamos hablando justamente, a desestabilizar el 100% de la composición química de la atmósfera. Una de las cosas de las que hablo precisamente aquí dentro en Mente Ecologista es que el planeta tiene vida. Es lo que se conoce como la hipótesis Gaia, que de hipótesis, en mi opinión, ya tiene poco. Será más bien como la teoría Gaia, esa teoría que afirma que el planeta Tierra realmente tiene vida y que su alma es una referencia a la diosa Gea, a la diosa
a la diosa de la mitología griega que se llama Gaia y que hace alusión a la esencia del planeta Tierra. Creemos realmente que tenemos el control del planeta, pero la realidad es justamente todo lo contrario. Así que bueno, pues ya sabéis que la próxima vez que veáis la predicción del tiempo, o sea, el parte meteorológico, acordaos que mayor nivel de contaminación no siempre implica mayor nivel de temperatura. Es más, son escasos y raros los casos en los que realmente ocurre eso. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado y que os haya resultado tremendamente útil. Bueno, esto sobre todo es súper crucial. Si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Aparte de todas estas cosillas, ¿no? Esto sobre todo es súper fundamental. ¿Quieres convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista y quieres empezar a dejar tu huella más limpia, mejor dicho, ¿no? En este planeta y dejarle la mejor herencia, que es el paradigma ecologista, la mente ecologista de la que hablo aquí justamente, a tu hijo y a tu descendiente? Bueno, pues te voy a dejar lo que es justamente aquí debajo el enlace con el objeto de que puedas adquirirlo lo antes posible. Recuerda también, sobre todo, súper importante, aplica el método científico, que es el paso 1, estudia, paso número 2, aprende, y el paso último, número 3, aplica. Aplica todo esto, porque es la única fórmula precisamente para poder generar los resultados medioambientales que realmente necesitamos. Nada más, señores, como siempre os digo, que paséis un feliz día, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y hasta mañana. Adiós.